Apreciada familia de Joven A7, qué alegría poder compartir con ustedes un estudio más de la lección de escuela sabática, la lección del segundo trimestre del año 2026, creciendo en nuestra relación con Cristo, y hemos llegado ya a la lección número 12, y el día de hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes en esta mesa, primeramente comenzando con mi amigo Edgar. Edgar, ¿cómo te encuentras? Bienvenido. Muy bien, brother, muy bien. Saludos a todos. Pedimos que si nos pueden ayudar con suscribiéndose, danos un like y un comentario, déjenos saber qué es lo que piensan acerca de este hermoso tema y la escuela sabática. Pero los queremos saludar aquí desde Indianápolis, Indiana. Edgar, para servirles. Gracias, Edgar, por estar aquí. Y ahora tenemos a alguien nuevo, una persona muy especial también que nos ha estado ayudando en las lecciones pasadas a grabar, y él es el director de sonido de la Iglesia Adventista Indianápolis. Es el privilegio de nosotros poder compartir por primera vez con él. Muy bien, Ángel. Él es Ángel. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué alegría poder tenerte aquí en el canal por primera vez. Muy bien, me da mucha alegría estar aquí para repasar la lección con ustedes. Como mencionó nuestro hermano Eric, me llamo Ángel Santillán Hernández. Recientemente he llegado a esta congregación hace, ¿qué tiene? ¿2 años? Sí. Casi los 3, sí. Casi 3 años. Sí. Y pues sí, me da mucho gusto convivir con los hermanos y aquí con mi hermano Eric, y me da mucho gusto estar con ustedes para poder repasar esta lección con ustedes para que Dios nos pueda iluminar y seguir en su camino. Amén. Así que agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí, y también a las personas que siempre toman el tiempo para poder visualizarnos. Siempre hay más de una persona que está ahí, y es un gusto poder tenerlos por acá. Así que vamos a comenzar con el estudio de esta lección. Compártelo. Vamos a comenzar con una oración. Posterior a la oración, Ángel, ¿nos puedes dar la lectura, por favor? Dice Isaías capítulo 50, verso 4, menciona: El Señor Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar en sazón palabra al cansado. Me despierta mañana tras mañana, despierta mi oído para que oiga como los sabios. Amén. Oremos. Amado Padre, el día de hoy pedimos, Señor, que tú puedas ungir nuestros labios. Cualquier cosa que hablemos, Señor, sea dictada por tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, por favor, a transferir el mensaje de salvación hacia las personas que nos están escuchando, y que estas personas que nos escuchan también puedan distribuir este mensaje a otras personas para que más escuchen. Pedimos de tu Espíritu Santo, Señor, y que seas tú el que se revele el día de hoy. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Dice el libro de Salmos 24:1 que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios vino a morir por nosotros, lo sabemos. Hoy en día hay personas que no han conocido el Evangelio de Salvación, y hay personas que lo conocieron, pero que se apartaron. Exacto. Que se fueron de la iglesia. Nuestro llamado de nosotros es a poder compartir el mensaje de salvación con aquellas personas que se fueron, y aquellas personas que los conocemos como ovejas perdidas, que no conocen del mensaje de salvación. Dios, a través de esta lección, nos va a recordar que Dios se preocupa por todas las personas, sea que se hayan ido, que hayan conocido la verdad, se hayan ido, o sea aquellas personas que no conocen de este mensaje de salvación. Y nos ha dado a nosotros la tarea, el ministerio de predicarles a estas personas. Así que en esta lección de esta semana vamos a ver al menos 3 elementos. Una de ellas, qué debemos de compartir a esas personas. Número 2, cómo podemos compartirles a estas personas. Y número 3, cómo recuperar a aquellas personas que se fueron. Ese es el mensaje central de esta lección, el compartir. Por eso el título general es Compártelo. Ahora bien, ¿qué debemos de compartir nosotros? El Evangelio. El mensaje de Jesucristo, claro, de Dios. Es la gran comisión que Jesús nos dejó a nosotros, ¿verdad? Y es nuestra gran tarea a nosotros. Exacto. Ahora, entonces, ¿qué debemos de compartir? Vayamos a la parte de lleno, a la parte del día domingo, que se titula Por Testimonio. ¿Cómo influye el testimonio, Edgar, en el compartir el Evangelio? ¿Cómo influye el testimonio a quién? ¿A la persona o a la persona que le estamos testificando? A la persona. ¿O a las dos? Bueno, a mí se me hace que influye a las dos personas, ¿no? Como a la persona que está testificando y la persona que escucha el testimonio. Como, por ejemplo, ¿verdad? Cuando Dios me salvó a mí, las personas que me conocían sabían yo cómo era. Sabían lo desastroso que era, sabían las palabritas que yo usaba. Y de repente ellos ven ese cambio y dicen, wow, ¿por qué Edgar ya no está en las fiestas? O sea, la gente, uno no se da cuenta,
personalmente no te das cuenta tú, pero eres un libro abierto hacia las demás personas. Amén. So, cuando la gente sabe cuando haces y no haces, y la gente está solamente viendo a ver qué haces. Y cuando yo entregué mi vida a Cristo Jesús, sin yo hablar de Jesús, mi testimonio al no ir a las fiestas, al no hablar malas palabras cuando me veían, eso testificaba a ellos que hubo un cambio en mí. Amén. Y eso es lo que trae a la gente a veces que te pregunta, o sea, ¿qué te hiciste? ¿Verdad? Porque te ven más serio, no vas a las fiestas, no eres partícipe de las cosas que ellos hacen, y tu lenguaje cambia, tu carácter cambia, y eso en ellos testifica que algo pasó. ¿Me entiendes? Y cuando a mí me preguntaban, yo siempre pues decía, mira, conocí a Jesús, y les decía, ¿verdad? Ustedes saben cómo yo era, y ahora ellos dicen, wow, y a veces en eso crea en la gente que quieren un poquito de lo que tú tienes, ¿verdad? Porque a veces dice la gente, wow, ese bro se ve más tranquilo que antes. Y a veces la gente, esa codicia es buena, ¿verdad? Cuando codician ser como Jesús, Amén. ¿verdad? Porque eso es lo que yo codiciaba de la gente que yo veía que cambiaba. Y yo decía, wow, yo quiero esa paz que ellos tienen. Hasta que yo veo quién es el que da la paz. Y te enamoras de Jesús. Es difícil no enamorarse de Jesús. Así es que beneficia tanto cuando tú das tu testimonio, te beneficia a ti porque tú creces más y ves cómo tu testimonio, tu vida está ayudando a los demás. Y así como los demás se benefician también de ese mensaje, ¿verdad? Amén. Fíjense, quiero aportar un poquito, perdón. Adelante. Igual que como nuestro hermano mencionó eso, que es por nuestro testimonio, no solo es a nosotros que nos ayuda, sino es una base fundamental para una familia. Amén. Cuando nosotros, mi familia personalmente, cuando nosotros conocimos a Cristo, notamos mucho lo que Edgar nos había comentado ahorita, que la gente, sin predicarles, la gente empezó a preguntar qué les pasó, qué hicieron, dónde fueron. Ya no nos ven como antes éramos, porque obvio, como Edgar nos dijo, antes teníamos diferentes manerismos de nuestra vida. Exacto. Hacíamos cosas, íbamos a lugares, comíamos, tomábamos cosas que no eran buenas. Y ahora, cuando nuestra vida se transforma, no solo nuestro carácter, sino todo nuestra vida Exacto. cambia. Y gente nota eso. Y más nosotros lo hemos notado en nuestra familia, porque nosotros todos desde pequeños, mis padres nos han instruido en el camino bueno. Aunque no éramos de la iglesia, mis padres siempre nos mantenían en ese camino bueno. Y después de que nos uniéramos al mensaje, como que la unión se hizo más fuerte, se multiplicó por 2, por 3, como sea, pero eso ayuda, como digo, es una base fundamental de familia, donde a veces gente dice, ¿por qué mi familia no está tan unida o esto? Y eso de la transformación también lo ve la gente, porque Exacto. mucha gente le ha dicho a mi mamá, yo veo como sus familias son bien unidas, son muy cariñosos, son muy bondadosos, son muy bendecidos de tener algo así. Y ese es el testimonio que uno debe dar, no solo de sí mismo, pero por familia. Amén. Para que gente pueda querer eso. Como dijo Edgar, es una envidia buena, que la gente quiere tener ese tipo de familia, y es algo que podría acercar más a la gente a Cristo. Amén. Y así que lo que han dicho es bastante importante, y es una de las mejores maneras de cómo predicar o de cómo llevar a cabo esta gran comisión que Jesús nos ha encomendado, que se los dio a los discípulos. Claro. Pero los discípulos se lo pasaron a las generaciones y generaciones, y hoy en día sigue siendo una gran obra para nosotros. Ahora, dice que ir y hacer discípulos. Entonces nuestro trabajo es de seguir haciendo discípulos, predicándolos. Y ves que detrás de escenas nosotros hablábamos de que no solo es de predicar, de parar en un púlpito, sino que el testimonio cuenta mucho más. Es más, Mateo 24:14 dice que este evangelio del reino será predicado por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y cuando nosotros recibimos este evangelio, por ejemplo Edgar, tú, yo, que recibimos este evangelio, nosotros tenemos el deseo de compartirle a la misma vez a otras personas, como por ejemplo en Hechos 4:20 dice que Pedro y Juan no podían de dejar lo que habían visto y oído.
Así que esta tarea, este trabajo también es de nosotros, la gran comisión de seguir haciendo más discípulos y así las nuevas generaciones que vendrán puedan ver en nosotros el buen testimonio y ellos también puedan ser impactados y así ellos también puedan ir y predicar y hacer más discípulos. Y recalcar también que no nomás es predicar, un testimonio es algo vivido. O sea, la gente ve tu ejemplo, ese es un testimonio. El testimonio es un ejemplo. ¿Sí me entiendes? Porque a veces la gente, también testimonio es hablar, pero sobre hablar está el ejemplo. Amén. Y eso es lo que la gente ve, como dijo Ángel, como yo conté mi historia, la gente ve lo que uno hace. Puedes hablar todo lo que tú quieras, pero la gente siempre va a ver. Lo que dice la boca va con lo que dicen los pies. Son hechos, no palabras. Son hechos. Exactamente. O sea, tienen que ir las dos caminando juntas. Amén. Así es, entonces ya vemos qué es lo que debemos de compartir, la gran comisión que nos fue encomendada. Amén. Ahora, ¿cómo podemos compartir? Yendo a la parte del día lunes, una de las formas o la mejor forma es imitando a Jesús. Claro. Sin fuerza, dice la lección, pero con poder. Hay personas, y eso ha pasado dentro de la iglesia, que llega un predicador y en el momento del llamado, cuando el pastor o el predicador hace el llamado de pasar al frente, hay personas que dicen, vamos, pasa adelante, pasa al frente. ¿Qué opinan ustedes de esa actitud, de forzar a las personas a aceptar el llamado, a llevarlo al frente? Pero a mí se me hace que cuando uno empuja a la gente así que vamos, y queremos nosotros que ellos den el primer paso, pero nosotros los estamos jalando para hacerlo. A mí se me hace que a veces ellos lo hacen por compromiso. ¿Sí me entiendes? Nada mejor, así me ha tocado a mí. Yo he dado varios estudios bíblicos y yo estaba en la iglesia y a mí me tomó por sorpresa porque la persona que yo le di estudios bíblicos hicieron un llamado y él agarró y me dijo, si yo paso al frente, ¿tú vienes conmigo? Brother, yo salté. Yo no sé ustedes si han sentido ese sentimiento que ustedes no se lo tenían planeado. ¿Por qué? Porque ustedes ya van a medias en los estudios bíblicos. Y que nazca de la persona decir, brother, si yo me paro al llamamiento, vienes conmigo, es que me da vergüenza ir solo. Y no es malo, hermano, que te dé vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué no es malo que te dé vergüenza? Porque no conoces a la gente. ¿Sí me entiendes? Y es mejor cuando tú caminas. Por eso es que Jesús mandaba a sus discípulos en dos, ¿no? Porque se mantenían más animados. Cuando yo me desanimo, Eric o Ángel me pueden animar. ¿Sí me entienden? Cuando él me dice eso, yo salté la alegría. Dije, brother, le dije, ¿estás seguro? Dice, sí, dice, yo siento yo siento el llamado. Wow. Se paró y yo agarré y lo abracé y lo llevé abrazado hacia allá. Amén. Pero no salió de mí. ¿Sí me entiendes? Él nomás me pidió apoyo. Si yo me paro o tú pasas al frente, es que me da un poquito de vergüenza. Dije, vámonos, brother. Y así es como sucedió. Él entregó su vida a Jesús. Así que aquí vemos entonces el ejemplo de Jesús. Imitar a Jesús es que Jesús nunca obligó a nadie. Nunca. Incluso cuando curó al endemoniado gadareno, Él no lo obligó a seguirlo. El endemoniado, después de haber sido librado, quiso seguir a Jesús. Exacto. No lo dijo, ahora como ya te sané, ahora sígueme. No, al contrario. Él dijo, yo quiero seguirte, pero Jesús le dijo, mira, mejor ve y cuéntale a los tuyos las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Y así Dios nos ha dado la libertad de poder elegir y le ha dado la misma libertad a todas las personas. Exacto. Pero ahora, ¿qué es lo que nos debe motivar a nosotros a compartir ese evangelio, a compartir ese mensaje de salvación? Lo que nos debe motivar, lo que dice Mateo 9, 30 y... se me fue por aquí... 9:36 de Mateo y Efesios 5:2, si alguien tiene Efesios 5:2, Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Alguien tiene Efesios? Vemos que en este pasaje dice que lo que motivó a Jesús es la compasión, el amor por nosotros, el amor de Dios por nosotros fue lo que motivó a Jesús a buscar a las ovejas perdidas. La compasión, ¿verdad? Compasión. Y ese mismo amor ha puesto en nosotros, lo que nos debe motivar a nosotros de compartir el evangelio es el amor por las personas. Amén. Porque debemos de amarnos a unos a otros. ¿Algo que quisieran comentar de esta parte? La compasión
es algo que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Con la gente, porque a veces vemos que alguien nos hace algo, aunque estuvieron, digamos, en el pasado, ¿verdad? Yo tuve enemigos, tuve una persona que nos hizo algo muy malo a todos nosotros, nuestros amigos, nos sacó una pistola y nos comenzó a disparar. Y cuando yo veo que esta persona cae en la cárcel y sale de la cárcel y ya, pues, yo pienso que él quería cambiar. Yo tuve compasión por él, lo perdoné y traté de hacerlo a mi amigo, a pesar de que él quería eliminar nuestras vidas, ¿me entiendes? So, esta compasión, como dice Eric, no viene de nosotros. Viene cuando tú rindes a Cristo Jesús todo tu ser, comienzan a nacer en ti sentimientos buenos que tú ni sabías que existían, ¿verdad? Como la compasión. Porque a veces el mundo te dice, no, te quiso matar, no lo dejes, dale para atrás, ¿sí me entiendes? Pero eso no es lo que Cristo Jesús nos enseñó. Cristo Jesús nos enseñó compasión, perdonar y orar por aquellos que te persiguen, ¿verdad? Amén. No atacarlos, sino orar. Y ¿cómo se llama? Interceder por ellos, ¿verdad? Dice aquí Efesios 5:2, ¿verdad? Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, es fragante aroma. Amén. Andad en amor. Entonces, el otro día me gusta eso que están hablando del amor, porque el otro día me tocó estudiar con una amiga nuestro verso del día, que es 1 Corintios, capítulo 13. Había sido solo un verso de ese capítulo, pero enfatizó en algo de lo que ustedes están hablando. Dice, voy a leer solo una parte, y esto es todo el capítulo. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspase los montes y no tenga caridad, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, de nada me sirve. Exacto. La caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, no se ensancha. Y continúa el verso básicamente diciendo que podemos hacer todas estas cosas buenas, pero si no tenemos caridad, ese amor por nuestro prójimo, de nada sirve, de nada servimos. Así es eso que el principio que motivó a Jesús es el mismo principio que nos debe motivar a nosotros. Ahora, entonces, otra de las maneras de cómo compartirlo es cultivando amistades. Dice la parte del día martes, consejos para compartir a Jesús. Y nos da algunos consejos que no vamos a tocar por el tiempo, pero ahí en la pantalla va a aparecer todos los consejos prácticos que nos da la lección. ¿Por qué razón? Porque el libro de Primera de Pedro 3:15, Edgar, si lo puedes leer. Primera de Pedro 3:15 dice, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Así que todos somos predicadores. Dice que todos somos predicadores de Jesús y recibimos la orden, como vimos en la parte del día domingo, ¿no? La gran comisión. Recibimos la orden de predicar el evangelio y de prepararnos ante presentar nuestra defensa o de presentar la razón de nuestra esperanza. Sin embargo, dice esta parte, no todos sabemos predicar, pero tenemos la promesa de que Dios mismo nos dará palabras necesarias. Por ejemplo, el versículo del día sábado, que decía que Dios nos puso palabras de sabia para saber hablar palabras al cansado. Entonces, Dios es quien trabaja en nosotros de esta manera. Y hay algunos consejos que son prácticos, que ustedes pueden verlo aquí en pantalla. ¿Cuál crees, Edgar, que sería uno de estos consejos que más podrían influir en digamos, como la palabra que estoy buscando es una de las más precisas? Bueno, a mí se me hace que todas son importantes, todas, porque tú no puedes, ¿cómo se llama? Si lees la Biblia, no puedes llegar a la gente sin antes orar, ¿verdad? Porque las personas que te ponen, el personaje que te pone a la gente es el Espíritu Santo. Amén. So, es muy importante orar, leer la Biblia y también contarle a la gente por sus experiencias propias, ¿verdad? Todo para mí, todo esto es muy importante. Amén. Fíjate que a mí me gusta ese primer punto que dice, desarrolla una amistad con las personas, porque uno no solo puede venir a una persona y empezar a señalar todas sus fallas, claro, porque inmediatamente te van a poner a un lado, porque
yo no lo tomaría bien si alguien viene y me dice algo así. Yo prefiero que primero me hablen así y luego saber cómo introducir eso de lo que vayan a decir en la plática. Porque, o sea, Dios odia al pecador, pero Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Amén. No podemos hacerlo al revés. Y a veces eso es algo que falla muchos predicadores hoy en día. Van al púlpito y empiezan a hablar de todo lo malo, pero, o sea, tienen que saber cómo hablar con amor para que la gente abra sus oídos y abra su corazón mediante el predicador. Amén. Siguiendo eso, ese es el método de Jesús, es el método que Cristo. Jesús, el método de Cristo, como se le conoce, que Jesús usó. Llegar a la persona, hacerse amigo de él, cultivar una amistad con él, presentarle o ayudarle a cubrir sus necesidades y después presentarle. Porque imagínate, la persona tiene hambre y tú llegas y le das la comida espiritual. Lo primero siempre ir por lo primero, ¿verdad? ¿Qué es lo que es principal para ellos? Para ellos sería comer. O sea, si te dicen no he comido por 2 horas, pero tú dices la comida espiritual es más importante. Entonces ahí es donde ellos van a pensar, no, este nomás me quiere evangelizar. Pero ¿qué tal si tú vas? Somos mexicanos aquí, ¿verdad? Le llevas unos tacos, comen ellos, se sacían. Ahora ellos, en cierta forma, van a decir, oh, wow, suplió mis necesidades y ahora más te dan la bienvenida. Voy a contar nomás una historia rapidita de lo que habla, ¿verdad? Que no es necesario conocer toda la Biblia. Gente puede testificar en cuanto se bautizan. Voy ahora a este ejemplo de una viejita que tenía 80 y pico de años. Tú sabes que yo le he contado. Sí. Ella no sabía leer, no sabía escribir y no podía caminar mucho. ¿Ok? Todos nosotros de todas las iglesias podemos caminar, correr, andar en bicicleta. Esta señora, 80 y pico de años, sin leer, sin saber escribir, sin poder caminar, oró a Dios y le dijo, Dios, yo quiero servirte. Quiero hacer lo que los apóstoles hacían, pero creo que yo soy demasiado vieja para que me uses. Si tú tienes algo, por favor, ayúdame para hacer algo para tu causa. Ella hace su oración o escucha a los niños que andan corriendo. Y viene un niño que, no sé, ustedes vivieron en México, que hay unos niños que se llaman los niños de los mandados. Son los niños que andan corriendo buscando para el que hace los mandados, ¿verdad? Sí. Y se les da unos 10 pesitos, 5 pesitos, ¿me entiendes? Y ellos van rápido y te dan una lista, las señoras. Y yo era de esos, ¿verdad? Yo agarraba la lista, iba. Y esta señora encontró una idea de eso. Dijo, mijo, mira, yo no sé leer, ¿me puedes leer este librito? Y el muchacho le dice, está bien, doña, yo le leo su librito. Dijo, yo te pago como si tú me hicieras un mandado. Nomás léeme 2 de estos al día. Y él agarró con la Biblia, se lo buscaba, se lo leía, y era el camino a Cristo. La fe de Jesús. Cuando el niño terminó de leerle la fe de Jesús, el niño de 13 años se bautizó. Wow. Y ella no nomás paró ahí, agarró a otro niño que hace mandados y le dijo lo mismo. Y ella le pagaba. Ahora, ojo, no le está pagando para que se bautice, le está pagando como si fuera un favor leerle. Pero ¿qué es? Cuando ellos leían la pregunta y leían la respuesta bíblica, como son jovencitos, se les grababa en la mente. Y así es como ella trajo gente a Cristo. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué excusa tenemos ahora nosotros? Si una señora de 80 y pico de años, que no sabe leer, ni escribir, ni caminar, pudo traer almas a Cristo Jesús, ¿qué excusa tenemos nosotros? Amén. Eso es nomás y lo que motivó a esta señora que tú ya nos mencionaste de la historia, lo que le motivó es lo que motiva a Dios también. Exacto. Dios busca a sus hijos. Dios busca a sus hijos. La parte del día miércoles dice un hijo errante. Quizás nosotros, dice, muchos conocen por experiencia el dolor y la angustia de tener un hijo que se ha alejado del Señor a pesar del hogar sólido y espiritual en el que creció. Yo no tengo esa experiencia, mis padres sí. Tengo 3 hermanos que pues se han alejado un poco, se fueron, entonces ellos sí pueden tener ese sentimiento, esa experiencia de cómo se siente tener un hijo errante. Dios lo tuvo. El pueblo el reino del norte, cuando se hizo la división del pueblo de Dios, se dividió entre el reino del norte y el reino del sur. Efraín, representando al reino del norte, abandonó a Dios, mientras que Judá se mantuvo fiel. Y ahí, a pesar de ese abandono, vemos que Dios siguió considerando a Efraín como su hijo amado. Y estuvimos hablando también del ejemplo del hijo pródigo. Exactamente. Que se apartó, que se fue, derrochó todos sus bienes allá entre los puercos, llegó a una situación
tan desagradable. Pero cuando volvió en sí, ¿qué pasó? Regresó a la casa y ¿qué pasó? Su padre Su lo recibió. padre lo recibió. ¿Pero por qué lo recibió? Porque Dios nos sigue amando. Ángel ya bien lo mencionó. Él sigue buscando a sus hijos, pero Él no nos va a obligar, o Él no va a obligar. Él nos manda a nosotros, hijo, ve y búscalo, ve y predícale el Evangelio con amor. Yo sigo buscando a mis hijos. ¿Qué nos enseña eso? Claro, o sea, es el amor que Dios tiene cuando tú regresas, no es ese amor que te recuerda, ¿ya ves? Porque muchos de nuestros padres, la verdad, han cometido ese error. Ajá. O sea, uno se cae y tu padre te dijo, hey, no agarres el carro. Un ejemplo, yo, hey, Edgar, no salgas muy noche. Salgo muy noche y choco. ¿Ya ves? ¿Ya ves qué te dije? ¿Ya ves qué te dije? ¿Sí me entiendes? Y Dios no es un Dios que te restriega eso. Cuando chocas, Dios, ¿qué es lo que hace? Chocas en tu vida, ¿verdad? Ujú. Dios te llama a través del Espíritu Santo y te dice, hijo, Amén. todavía te estoy esperando. Y es lo que me pasó a mí. Yo sé que a lo mejor a ustedes también le ha pasado que cuando nosotros nos retiramos de Dios tenemos esa vocecita que nos llama y nos clama y que nos trae de regreso. Y nunca Amén. nos restriega, ¿me entiendes? Que, ya ves, por eso te pasó esto. No, siempre está con las manos abiertas recibiéndonos sin crítica. Pero ojo, siempre nos dice que regresemos, no Amén. pequéis más, ¿verdad? Como hacía Jesús. Y además fue representado, dice, como una manera figurativa a Raquel que lloró por sus hijos que estaban muertos en pecados. Sí. Wow, dije, cuando leí esto, dije, impresionante. O sea, y eso me recuerda, en algún momento, si ustedes, yo creo que lo han leído o en algún momento lo pueden leer, está la parábola de la oveja perdida, está la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Todas estas tres parábolas representan a Dios, quien busca la moneda que se perdió, quien va por la oveja que se quedó extraviada y quien recibe al hijo pródigo que se apartó. Entonces, eso me enseña también a mí Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a su hijo, todos sus hijos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su hijo unigénito a rescatarnos, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y para ir finalizando ya, nosotros buscamos al que se fue, que dice, recupéralos. Dice Zacarías 10:9, yo los dispersaré entre las naciones, pero aún estando lejos se acordarán de mí y un día volverán con sus hijos. Ángel, ¿tú has tenido alguna experiencia de alguien, un primo, un familiar, que se ha apartado de Dios? No, de hecho yo mismo, tengo muchas experiencias donde mis padres se mantuvieron fieles en la iglesia. O sea, no me fui así de la casa ni nada, pero tengo muchas experiencias donde yo no quería ir a la iglesia. Yo, aunque crecí en el mensaje, crecí en el mensaje, yo todavía tenía amigos fuera del mensaje que me, jalaban a hacer cosas que no eran buenas en mi juventud. Aún no estoy joven, pero cuando era más niño, más chamaco. Me jalaban a hacer cosas indebidas. Y yo, por mi propia experiencia, yo puedo decir que gracias a mis padres, a cómo me guiaron en los caminos de Cristo, y gracias a Dios, esa semilla que se plantó dentro de mi corazón, aunque estaba haciendo cosas erróneas, siempre estaba esa vocecita dentro de aquí de la cabeza, dentro de aquí del corazón, que me movía y me decía que yo no estaba haciendo lo correcto, que yo no pertenecía en donde estaba. Y eso me movió de tal manera a poder reencontrar a Cristo otra vez y rebautizarme otra vez en el mensaje y estar aquí con todos los hermanos y predicando la palabra de Dios. Amén. Y ahora pues es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Entonces ahí vemos claramente que con el ejemplo de los padres, ellos no juzgaron las razones por las cuales te habías alejado. Al contrario, una de las herramientas que usaron es orar. Sin duda alguna ellos estuvieron orando y tú viste el ejemplo de ellos, de cómo se comportaban, de que no te juzgaban ni nada. Entonces esa misma actitud debemos de tomar nosotros hacia las personas que un día estuvieron dentro de la iglesia, que compartieron asientos con nosotros. No juzgar las razones por las cuales se fueron, sino orar con ellos y darles un ejemplo y recordarles que Dios los ama y que Dios los sigue buscando. Edgar. Exacto, exacto. No, es muy, muy cierto eso, ¿verdad? Cuando regresan, no preguntarles, no restregarles, sino abrirle los brazos a las personas cuando regresan a la iglesia y no decirles, oh, tú nomás, porque había varios hermanos a veces así que les pasa, ¿verdad? El tiempo de frío, como no hay trabajo, en una iglesia donde yo iba, se tiraban al trago.
Y todos los de la iglesia se dieron cuenta después de unos años que el hermano no llegaba en tiempo de frío. Y varias veces lo encontraban al pobre hermano tirado bajo de los, ¿cómo le llaman? Puentes. Y la gente pues se dio cuenta, ¿no? Porque es chismosa la gente a veces. Y yo me di cuenta y yo vi al brother y lo abracé cada vez que él regresaba. Yo lo abrazaba, ¿verdad? Nunca le traía de regreso y ni le hacía preguntas. Pero yo siempre le decía, vente, bro, vamos a comer a mi casa. O lo abrazaba y yo seguía ahí por él, ¿verdad? Y de qué sirve que yo lo critique, de que yo, ¿sí me entiendes? Si yo ya sabía lo que estaba pasando, porque los demás hermanos ya comentaban, porque pues te digo, él era muy acercado a la iglesia. Y desgraciadamente, ¿verdad? A veces los comentarios de la gente empujan a la gente fuera de la iglesia, siendo que a lo mejor ellos están sufriendo. Y si nosotros nos hacemos amigos de ellos, podemos saber qué es lo que trae este sufrimiento a ellos. Y como hacía Cristo, poder ayudar en el problema que ellos tienen, ¿verdad? Amén. Hay una película que yo vi de joven, que mi mamá siempre me graba esta frase. En inglés se dice, "What would Jesus do?" ¿Qué haría Jesús? Y siempre me dice mi mamá, ¿qué haría Jesús en tal situación? Si tengo un problema, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús si un hermano descarrilado viene y entra a la iglesia? ¿Lo harías para allá? No, hay que abrazarlo como lo haría Jesús. Hay que abrazarlo con amor. Hay que tener esa caridad para todos los que regresan a Jesús, porque están anhelando estar otra vez a los pies de Jesús otra vez. No hay que echarlos para afuera. Amén. Y así que, queridos amigos, tenemos una enorme responsabilidad ante Dios y para la sociedad de llevar este evangelio, de compartir estos mensajes que son de salvación para las personas, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Y lo maravilloso es que Dios pudo haber dado esta gran comisión a los ángeles, pudo haber dado la gran comisión a otros seres, pero sin embargo nos lo dio a nosotros y es un gran privilegio, un gran honor. Entonces dice, para finalizar esta cita, aparece en el Camino a Cristo, páginas 79 y 80, si trabajáis como Cristo quiere que sus discípulos trabajen y ganen almas para Él, sentiréis la necesidad de una experiencia más profunda y de un conocimiento más amplio de las cosas divinas, y tendréis hambre y sed de justicia. Intercederéis con Dios y vuestra fe se robustecerá. Vuestra alma beberá en abundancia de la fuente de salvación. El encontrar oposición y pruebas os llevará a leer la Escritura y orar. Creceréis en la gracia y en el conocimiento de Cristo y adquiriréis una rica experiencia. Así que, queridos amigos, Ángel, Edgar, ha sido un privilegio poder compartir este estudio de la lección. De verdad, gracias por haber estado aquí, y a nuestros hermanos también, esperando y motivarles a que sigan en el cumplimiento de esta gran comisión, primeramente con el testimonio. Amén. Con el testimonio, porque es una de las prédicas más grandes que nosotros podemos predicar. Algunas palabras para ya finalizar. Eso es todo. Que Dios les bendiga. Por favor, déjenos un mensajito a ver qué es lo que piensan acerca de la escuela sabática, y si no es mucho pedir, compártalo. Amén. Le damos las gracias por haber estado con nosotros. Así como dice la lección, compártalo. Así que cuídense mucho. Dios les bendiga. Feliz sábado.